Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, nos encontramos acá presentes para analizar la coyuntura política del país. Hemos venido dando una serie de charlas en la Universidad Privada de Bolivia y también en la Universidad Católica sobre un voto consciente. Nos hubiera gustado también tener estas charlas y conversatorios en la UPEA y en la UMSA, sin embargo no nos ha podido dar por cuestiones de cronograma, políticas, de todo un poco, burocracia. De todas maneras, el día de hoy me encuentro muy alegre de tener dos nuevas voces aquí en el podcast para que podamos analizar un poco cómo se encuentra nuestro panorama político, cómo vamos a llegar a la segunda vuelta, si es que tenemos las posibilidades de salir adelante. Y, como siempre, agradeciendo al Café del Parlamento por sus espacios y sus hermosas instalaciones. Entonces, yo les voy a pedir que se presenten de manera muy breve y empezamos pues con el conversatorio. Bueno, buenas noches, yo soy Esteban Victoria. Actualmente estudio Economía y súper encantado de estar presente. ¿En qué universidad? La Católica. Buenísimo. Bueno, mi nombre es José Tambo, soy licenciado en Economía y desarrollo lo que son proyectos sociales de cooperación internacional. Entonces, para entrar de lleno, economistas, ¿cómo está la situación del país? ¿Podemos tener esperanzas? ¿El siguiente gobierno nos va a poder sacar de la crisis? ¿O depende de muchas cuestiones? Y si es que sí, ¿de cuáles? ¿Qué piensan al respecto? ¿Quién quiere empezar? Ah, te toca. Ya, bueno. Bueno, yo te diría que esto se trata de una situación cíclica. Mira que nuestro país nos ha demostrado que existen temporadas de tiempos donde hoy estamos viviendo lo que es un capitalismo de Estado, donde hay intervencionismo del Estado, ¿no? Ujú. Y eso se ha vivido durante 20 años con el ascenso de Evo Morales en el 2006. Hasta el 2025, que es este año, bueno, ahora entra con el presidente Arce, se tiene estos 20 años, ¿no? Ahora entra un nuevo ciclo que viene siendo el libre mercado, ¿no? Podría decirse un gobierno más liberal. ¿Qué conlleva eso? Conlleva, digamos, de que un gobierno ya no tenga tanta intromisión, ¿no? En el tema de los precios. Lo que hoy en día hace el gobierno es hacer la subvención, controlar los precios a través de mapa, ver la situación de cómo manejar las empresas estratégicas que el Estado tiene y las otras empresas que es para generar empleo, con su actual modelo que hoy en día ya no es tan fructífero como ellos lo pensaban, ¿no? Entonces, nos tenemos que tomar en cuenta que son cada 20 años lo que funciona. Ustedes tienen que recordar que en el 85 para atrás eran otro tipo de gobiernos, pero desde el 85 hasta el 2006, con la caída de Gonzalo Sánchez Quesada, se desarrolló lo que era gobiernos más liberales, más neoliberales, como se notaba en ese entonces. Entra Evo Morales con un gobierno más socialista, entonces se dan cuenta que son cambios cíclicos que suceden y se van a suceder en nuestro país. No es algo que yo me invente, sino ustedes tienen que ver la historia cíclica de nuestro país y va sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro país? Va a haber cambios, sí va a haber cambios, porque es lo que se necesita. No puedes mantenerte un simple modelo y un modelo económico y una política económica toda la vida, como según otras personas creen que eso se va a mantener. No, cambia. Ujú. Cambia porque tiene que mejorar, tiene que evolucionar, tiene que desarrollar mejores perspectivas en nuestra economía. Antes no existía la inteligencia artificial. Antes no existía lo que eran las redes, ¿no? Y hoy en día se ha notado que el TikTok y las redes sociales es un buen elemento, no solamente para hacer comercial productos, sino también para hacer propaganda, ¿no? Eso cambia, o sea, no es lo mismo cuando se hacía campaña hace como 10 años atrás, lo que ahora sí se hace campaña utilizando las mismas redes sociales. Pero Claro. va a haber cambios drásticos en estos últimos 20 años en estos 20 años siguientes que se van a dar. Buenísimo. ¿Tú qué piensas? Bueno, la verdad que la situación del país es bastante eh, interesante, por así decirlo. Sí reconocí aquí una opinión de que sí hay ciclos económicos que se repiten, ciclos históricos que se repiten, patrones de comportamiento que se repiten. Siempre ha sido pues una situación en la que, dado las commodities que había, el primer ciclo fue del cobre, después fue de la plata, y así sucesivamente a lo largo de la historia de Bolivia. Siempre se explotaba una cierta situación de commodities y después de que perdía la valoración de ese cierto commodity, siempre se creía inflación, escasez, malestar social. Es decir, que se puede apreciar a lo largo de la historia boliviana un comportamiento de esos patrones en cuanto se trata a Estado y población. Hoy por hoy, yo considero que es una situación que ya se veía venir, ¿no?
Sin embargo, que lo que puede diferenciarse, digamos, es que venimos de un gobierno de Evo Morales, donde Evo Morales, dada a la suerte que ha tenido por el tema de la subida del precio del gas y de los hidrocarburos, ha podido de cierta manera, además de su discurso de cuestionar un poco más la parte indígena y la reivindicación social, por así decirlo, tenía un planteamiento, un panorama bastante bueno para poder hacer un cambio realmente significativo. Sin embargo, ha caído en la misma situación que otros gobiernos lo han hecho de izquierdas, es decir, han agarrado, han empezado a capitalizar los símbolos, es decir, todo es del trabajador, la huipala es del trabajador, la cantuta trabaja, todo el trabajador, es decir, todo lo han proletarizado, por así decirlo. Y eso ha generado, por así decirlo, un déficit en estos símbolos, tal que de cierta forma, ahora que han perdido su rendimiento, ha perdido el valor, el discurso del gobierno actual, nadie quiere ya colaborar. Por lo tanto, vemos esta falta de producción, esa falta por así decirlo, de cadena eficiente, ¿no? Ujú. Entonces, el gobierno que viene para adelante pues tiene un horizonte bastante complejo, pues estamos en inflación, no estamos en la nueva situación en la que, como Evo Morales lo tenía, la subida de precios del gas, no, estamos bastantes en jaque mate, por así decirlo, entonces lo tiene bastante complicado ahora. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Sí, sin duda alguna lo que ustedes plantean es bastante cierto. Hemos atravesado diferentes ciclos económicos en nuestro país y algo que nos ha caracterizado, como ustedes mencionaban, más allá de quién maneja el volante, nuestro vehículo siempre ha sido el extractivismo. Sí, Siempre hemos dependido de las materias primas en sí. nuestro país y bueno, ahora se espera y se plantea algo que se ha mencionado muchísimo de todos los candidatos, que es el tema del litio, por ejemplo. Entonces pasamos justo como mencionabas, de la plata, al estaño, el caucho, el Cobre. cobre, el petróleo, bueno, no petróleo, no, hidrocarburos Aquí, y la quina también. Y ahora queremos pasar, bueno, obviamente algunos en desorden, ¿no? Y ahora Sí. queremos pasar al litio. Sí. Yo quisiera preguntarles a ustedes bueno, ambos son entendidos en la materia de economía, cada uno desde su respectiva universidad. ¿Cómo han visto los planes de gobierno? Y bueno, ¿cómo ven los planes de gobierno de manera puntual ahora que tenemos un balotaje del plan económico de Jorge Tuto Quiroga y del plan económico de Rodrigo Paz? Quisiera saber si es que ustedes lo han podido chequear, qué es lo que piensan, creen que alguno de estos planes nos va a poder sacar de esta situación o realmente estamos en un punto de no retorno, casi como en el 85. ¿Qué piensan? Bueno, hay, ¿no? dos partidos que están en contienda en este balotaje. Ujú. Ahora hay una cuestión, ¿no? ¿Cuál es la que presenta la mejor propuesta y más madura de lo que se va a dar para los próximos electores? La cuestión aquí está clara de que, por lo menos, tienes que tomar en cuenta y leer los dos documentos. Uno quiero que tiene 14 páginas y el otro, 25. o 25 páginas con respecto al otro, ¿no? Y un poco de madurez en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer. Porque una cosa es, digamos, darle, digamos, yo no le daría, digamos, mi atención dental a digamos, alguien que no es del área, ¿no? O que no conoce, o es que no tiene experiencia. Entonces, no le daría mi protección dental a un bachiller, porque sé que me lo va a destrozar mi dentadura. Lo que yo tengo que hacer y garantizar es de que me resuelva este problema de la situación económica en este país, ¿no? Y que actúe de una manera responsable en proponer cosas que sí van a ser factibles y de responsabilidad hacia lo que el país necesita en el tema económico, en el tema político, ¿no? Esas condiciones son las que necesito que nos presente. Ahora, cada uno tiene su perspectiva. Si ustedes se ponen a ver en el de Tuto Quiroga, es un contexto más liberal, ¿no? Cortar el tema del gasto público, reducción de algunas funciones estatales, tiene su metódica, ¿no? Y también el tema de los convenios internacionales y con el tema de los créditos de los 12 millones de dólares que quiere gestionar con el FMI. Entonces, un gobierno, digamos, más abierto al mundo. Ya lo tenemos claro. No, lo tenemos claro lo que quiere hacer Tuto Quiroga con respecto a la mecánica de su plan de gobierno,
Lo teníamos claro también con San Benito de Medina, con el 100 días crack y todo lo demás. Había claridad en eso. Pero ahora en el otro gobierno, lo que es PBC, con Rodrigo Paz y Lara, hay un poco de incertidumbre, ¿no? Porque dice una cosa y dice la otra, y eso genera cierta dudeza, digamos, si va a pasar o no va a pasar, si ambos se llevan o no se llevan. Porque lo que queremos evitar para todos los bolivianos es que vuelva a suceder lo que ha sucedido en este gobierno, donde había un presidente Arce que peleaba con un presidente de la Cámara de Senadores, que es Mónico Rodríguez, que ha estado 5 años también al mismo tiempo, y no se podía agilizar la gobernabilidad. No había, pese que eran del mismo partido, ¿no? Del mismo partido, pero estaban peleados por cuestiones políticas y qué sé yo, no le generaba la gobernabilidad. Entonces, que no queremos que eso vuelva a suceder. Supuestamente el presidente y vicepresidente, más que la gente que trabaja con él, tiene que tener ese engranaje y llevarse bien. No poder en una disputa, pelea, sino tener que tener esa gobernabilidad que nosotros queremos. Lo que es el Ejecutivo con el Legislativo, tener esa disposición de dar más políticas públicas y aprobarlas con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen que estar equilibradas. Pero si se van a pelear entre ambos lados, lo hemos vivido en estos 5 años. Eso es lo que va a ir sucediendo. Cada uno tiene una perspectiva. Los recursos, ahorita somos un país extractivista. Todos sabemos, somos un país extractivista y sigue siéndolo. El problema no va a ser que mañana dejemos de serlo. Lo que tenemos que hacer es ir a lo que nosotros somos mejores con respecto a los otros países. Es lo que llamamos ventajas comparativas. Si nosotros somos buenos en algo y hemos sido siempre buenos en algo, eso es la agroindustria, la minería. En eso somos expertos. Nuestros ancestros llevan haciendo las payiris en el tema de la minería, llevan haciendo el tema de la minería muchos años, ahora son especialistas en el área, pero no se les da la oportunidad, no se les apoya. Ahora, el tema de la agroindustria es un producto que está desprestigiado, no lo estamos desarrollando en el tema de la quinoa, en el tema de la soya, en el tema de los productos que nuestro país tiene. Podremos competir con Perú. Perú le apuesta harto a la agroindustria y le ha apostado bastante en la producción de quinoa, en la producción de papa, en la producción de los camélidos. Y exporta y vive de eso. Ellos son número 1 en el mundo. Si nosotros llegamos a ser número 2 en el planeta, no nos resta, nos suma. Porque el mundo necesita quinoa y necesita camélidos. Nos necesita. Y nosotros tenemos tierras para producir eso. Somos un país que tenemos bastantes recursos y tenemos bastantes ventajas comparativas en la agroindustria. Si fortalecemos eso, y hay algunos candidatos que han presentado esas perspectivas, tenemos que ver que desde ese lado dejamos de lado el tema del extractivismo, de pelearnos por el tema de los hidrocarburos, por pelear el tema del litio, del tema del cobre. Eso tiene que venderse, porque nos estamos peleando y nos estamos ahogando en un vaso de agua por esos recursos. Esos recursos que se acaban y se van. Pero la agroindustria no es algo que se acabe y se va, se desgasta la tierra, cierto. Pero eso no significa que nosotros no vamos a seguir mejorando. Algo que nosotros hemos ido haciendo muchos, muchos años desde que se ha fundado nuestro país y desde muchos años atrás. Entonces, hay esperanza y hay perspectivas de trabajar mejor. Interesante perspectiva. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo lo analicé un poco más del lado crítico. Bueno, me he notado algunas cositas. Dale. Bueno, empecemos desde el PDC. El PDC yo lo he visto como un mosaico de alternativas, por así decirlo, pero que son muy contradictorias, ¿no? Hay una política que dice que es el tema de la vivienda social. La vivienda social lo utiliza como una integración social, o sea, es decir, una política de doble partida. Sin embargo, lo que pasa es que no especifican bien cómo van a ser los mecanismos para la elaboración de la política. Sí tiene un buen sentido en cuanto se trata, si vemos en un ángulo keynesiano. Es decir, que incentiva la vivienda. La vivienda genera tengo menos propensión a consumir, por lo tanto voy a poder gastar más, voy a poder consumir más, es decir, la producción de la economía va a empezar a crecer en un corto plazo. Pero ese corto plazo es solamente un fantasma, porque en el largo plazo puede ser de que esto no sea mantenible y caigamos en déficit fiscal, ¿no? Entonces, esos mecanismos no están bien especificados, ¿no? Obviamente, a mí me parece que está siguiendo una línea por lo que dice, ¿no? Del tema del cristianismo social y todo eso, está siguiendo ese lado. Además, otra perspectiva que yo estaba viendo es el tema de que quiere financiamiento exterior, pero quiere, de cierta forma, darle más poder al Estado. Es una contradicción,
¿no? Porque obviamente para la inversión extranjera, de cierta forma hay que liberalizar la economía, pero al ponerlo más fuerte, más restrictiva, se hace un poco difícil, ¿no? Y dada la situación actual, es un poco difícil plantearlo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy contradictorio lo que plantea PDC, ¿no? Ya. Muchos dicen que está hecho por ChatGPT por esa situación, ¿no? Ujú. Ahora, libre me parece más un menú bien positivista, ¿no? Voy a citar una cosa que decía en tema de los ferrocarriles hace tiempo, no me acuerdo el gobierno ahora, los ferrocarriles cuando se construyeron aquí en Bolivia, sí tenía una visión muy positivista de que iban a traer el mineral y de Claro, cierta claro. forma siempre iban vamos a ver, la producción y todo eso, pero eso fue el comienzo para que haya intereses exteriores y comience la guerra del Pacífico. Entonces, esas intervenciones positivistas con el discurso que hay que encaminar a la población generan en el largo plazo desigualdades. Entonces, Libre plantea un marco teórico muy basado y me suena mucho al liberalismo, a la escuela del ordoliberalismo alemán, Hayek, la escuela de Chicago, ¿no? Entonces, se fía mucho del tema de las fuerzas del mercado. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una economía muy vulnerable y muy desigual, ¿no? Ahora, tú has planteado reducir totalmente el Estado. Sin embargo, lo que pasa es que cuando reduces el Estado y dices un discurso de meritocracia y todo eso, se hace más injusto. Y ahora, también toma en cuenta que tenemos más del 70% de informalidad según la OIT, es bastante preocupante. Puede haber mucho malestar social, tal que a la producción, a la demanda agregada, en vez de incentivarla, la estemos dando más barreras. Ujú. Entonces, lo que me preocupa, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir en términos generales, ninguno de los dos ha hecho una buena lectura, ¿no? Incluso diría que sí lo saben, pero no es una lectura a propósito. ¿Por qué? Porque me parece que hoy por hoy hay dos facciones, ¿no? Una de izquierdas y otras de derechas. Y ni siquiera podríamos decir izquierdas de la forma más plena, sino tipo izquierda y tipo derecha, Ujú. ¿no? Que es más que una lucha de clases, sería una lucha de intereses, ¿no? Que ambos están, pues, de cierta forma, ambos grupos están velando por sus intereses y ambos grupos hacen eco con con los planteamientos económicos. Entonces, más me parece una estrategia de marketing más que De propuestas una buena concretas. política, es porque no me dicen los mecanismos, no me dicen los instrumentos, el corto plazo, el largo plazo y eso. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Me parece interesante lo que plantean, Sí. porque, claro, tú mencionas un poco esto justo de Aniceto Arce en la época de, creo que no, post guerra del Pacífico, justamente cuando se instalan los ferrocarriles en el occidente para sacar justo plata, ¿no? Y algo que no ha cambiado desde entonces es, sin duda, los intereses particulares de ciertos grupos. Actualmente podemos ver también los intereses de la agroindustria fuertemente Sí. vinculados también con los candidatos. Hace un par de días han vuelto a ratificar un acuerdo LACAO, tanto con Jorge Tuto Quiroga, con Samuel Doria Medina, con Rodrigo Paz Pereira y sus bancadas para viabilizar lo que tú mencionabas, ¿no? Esto de mejorar la producción de soya, una nueva ley agropecuaria, etcétera, etcétera. Pero me parecería que estos grupos casi siempre están velando por sus intereses y no por los intereses del país. Lo hemos visto de manera histórica y parece que se está repitiendo esa historia. El panorama que ustedes me plantean desde una perspectiva económica y por lo que hemos podido escuchar hasta ahora es un poco desalentador. No sé si ustedes quisieran ratificarse o quisieran plantear más bien una perspectiva en la cual
ok, estamos en una situación muy complicada, ya no tenemos la producción de gas que teníamos antes, ya no tenemos los ingresos que teníamos antes, estamos en una situación en la cual estamos a punto de no poder pagar nuestras deudas con organismos internacionales. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la salida? Porque entiendo también que es de lo que tú nos planteas es una medida de shock, puede generar mucho descontento en la sociedad civil, puede ser. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? ¿O cuáles son las posibles perspectivas de mirar hacia adelante desde sus visiones? Bueno, como se viene diciendo, este tema del gasto público ha sido algo muy afectante para nuestra economía, ¿no? Las políticas públicas no han sido las más acertadas Ujú. para desarrollar un banco central donde no tiene la independencia para poder tomar decisiones, también afecta a la economía del país. La información tiene que ser clara. Hay mucha información que no tenemos en nuestro gobierno, que no transmite a la población para hacer las respectivas análisis como se tiene acá, ¿no? Ujú. Entonces, hay un desfase de información. Ese es uno de los pasos que tenemos que primero plasmar. Una cosa que tenemos que hacer es abrirnos al mundo. No nos podemos cerrar y creer que nosotros podemos hacerlo todo, porque con el modelo en cuestión de este gobierno es lo que trataba de hacer, ¿no? Generar riqueza para redistribuirla. Ese es lo que quiere Pero hacer. desde tu perspectiva, digamos, para que no pasemos, como tú mencionabas, ¿no? Los ciclos históricos. O sea, estos 20 años desde tu perspectiva van a ser liberales, Mm. pero el 2045 vamos a volver a un periodo estatista. Lo que pasa es que los ciclos económicos, aunque nosotros no quisiéramos, sucede. Cada 20 años en nuestro país, y hacen la lectura, cambian los ciclos económicos. Sí. Ahorita estamos queriendo entrar en un gobierno más liberal porque el tema de lo que ha sido el tema socialista de estos últimos 20 años ha llegado a su extremo. No queremos llegar a ser un país, digamos, socialista en su extremo, ¿no? Como otros países lo son. No queremos llegar a eso. Entonces, no existe, como dijo, un botón que te diga, hasta aquí nomás tienes que aplicar políticas intervencionistas, hasta aquí, y después de ahí vas a exagerar y se te va a ir, digamos, el tema de generar convulsión en tu país. También sucede cuando estás en un gobierno liberal, tampoco existe un botón que te diga, hasta aquí nomás tiene que ser liberal y aplicar políticas liberales. Le ha sucedido a Gonzalo Sánchez Lozada en el 2006, donde ha querido generar un impuesto a los trabajadores, eran políticas liberales. 2003, sí. 2006, sí, 2003, perdón. Y ahí ha habido un octubre negro, un febrero negro, ¿no? Un octubre rojo, un febrero negro en ese año, donde con esas políticas liberales ha generado convulsión en el país, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa lectura, a esos antecedentes, en el 2045 vamos a querer volver a ser un país socialista, aunque no queramos, porque ese es el contexto de la madurez política y de la madurez económica que nosotros podemos tomar. Entonces, si ahorita tenemos analistas, economistas, politólogos, entre otros profesionales, pueden dar asertividad a que eso no suceda. Por eso hay gobiernos en otros países que ya tienen un manual para que eso no suceda, para que se mantenga un gobierno tanto A o tanto B. Aquí existe un gobierno que no es tan bipartidista, ¿no? No se ha aplicado, digamos, donde se genere todos los que son de la derecha, aquí voten por este, y todos los que son de la izquierda voten por este, y se gestione, y los dos más votados como tendría que ser. No sucede. En otros países sí sucede. Entonces, este tema es un poquito complicado de determinar. Lo que sí queremos es que este país, nuestro país, se abra al mundo y podamos comerciar con otros países, pero tenemos que tener acuerdos. No es que otro país venga acá a tener dominio sobre nuestro gobierno y decida sobre lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos son socios comerciales a nivel internacional con quien trabajar. Ellos nos dan inversión, nosotros trabajamos aquí y lo exportamos. Ser socios, porque cuando tú eres dueño de una empresa y aquí tienes otros accionistas, ¿qué se convierte? Una sociedad que contribuye, y lo que queremos, ¿qué queremos ambos? Generar ganancias, generar beneficios. Todo funciona por incentivos. Nada funciona porque soy buena gente. Todos funcionamos por incentivos, ¿no? Eso es lo que decía Mankiw. Entonces tenemos que trabajar en ese contexto. Abrirnos al mundo, generar este tema de la producción agroindustrial, generar mejores expectativas y calidad de vida, generar trabajo a la gente, por Dios, eso es algo importante. Porque la población hoy en día, ¿qué es lo que necesita? Trabajo, ¿no? Si no hay trabajo, imagínense, no se genera ese dinamismo económico en nuestra economía. Cuando una persona sale de su hogar, está en la población económicamente activa, busca trabajo, lo consigue, entonces llega a su casa y el boliviano es bien trabajador.
es bien trabajador, le gusta trabajar, es algo nuestro. Entonces viene y dice, mi día valió la pena, he conseguido este sueldo, esta es mi ganancia, esto he conseguido. Y le gusta ganar. Por lo tanto, tenemos las características de ser un país que puede mejorar. Solamente necesitamos esa guía, esa orientación y tener una estabilidad política y económica que nos permita avanzar a una nueva época. Y estos 20 años tienes esperanza de cambiar, abrirnos al mundo y no cerrarnos. Y ser lo que ya muchos países de nosotros ya lo han logrado, ¿no? Perú lo ha logrado. Por eso Perú, entre lo político y lo económico, no mezclan las cosas. Esto es lo económico, no se mezcla con lo político. Son cosas muy diferentes. Sí. Entonces, esas cosas nos falta madurar, entender qué hacer y qué no hacer, tanto en lo político como en lo económico. ¿Tú qué piensas? Bueno, la verdad que Bolivia no solamente tiene un tema de dependencia en cuanto a especies se significa, ¿no? Sino que también tiene una dependencia, por así decirlo, académica, ¿ya? Hay un principio para la política económica, que es, hay que saber primero las prioridades de la población para aplicar cualquier política normativa, ¿no? Y lo que sucede a lo largo de la historia es que siempre las oligarquías que han manejado el tema de la política nunca o siempre han hablado desde arriba, nunca han tenido esa dicha de bajar y realmente ensuciarse las manos y trabajar duro y decir realmente es lo que necesita su país, ¿no? Entonces, y siempre se me viene a la cabeza esa palabra de hay que encaminar, hay que encaminarnos. Es decir, tener a alguien para que lo haga por nosotros. ¿Por qué? Porque supuestamente el extranjero es mejor, ¿no? Y siempre sucede el mismo patrón, ¿no? El patrón de romantizo mucho una situación extranjera. Las izquierdas siempre lo mantenían por el lado de el proletario, siempre hay que enfocar porque la lucha histórica es todo lado. Y el otro, la derecha, siempre decía, siempre hay que hacer el tema de la liberalización, el tema de más producción y todo eso, pero siempre se caía en el mismo conjunto de un privilegio productivo hacia un cierto sector. Y la misma desigualdad siempre existía, lo que generaba y iba a ser ya de hecho dos grupos parcializados, ¿no? Que obviamente, dado los ciclos económicos y políticos, uno iba a aprovechar, o cualquier político o cualquier líder iba a aprovecharse de eso, ¿no? Si no es izquierdas, ahora es derechas, para que yo gane estratégicamente, ¿no? Entonces, primeramente, yo creo que como Academia Boliviana tenemos que empezar a preguntarnos qué es realmente lo que necesitamos nosotros, ¿no? Muchos planteaban de que lo que dicen las escuelas más ortodoxas, con el tema de seguir primero el tema de industrializar y luego servicios y todo eso, para nosotros no sería tan estricto. Podemos pasar ya a otros niveles de producción o incluso producir otras cosas, ¿no? Y vender otras cosas, entonces, y dejar esta dependencia, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que el problema está sobre todo en la academia y en nuestro propio entendimiento boliviano. No tenemos un entendimiento, siempre estamos en esta tensión y estamos más peleándonos que en resolver las cosas, en realmente darnos la mano y entendernos. Y hay algo que sí mencionabas, que es bastante interesante, que tenemos una fuerza de trabajo bastante destacada. A pesar, y hemos llegado al bicentenario, 200 años en tanta chacota. Hemos llegado hasta 200 años con tantos problemas. Es decir, que tenemos un motor bastante interesante, que es el tema de que tenemos una creatividad para transformar el problema en producción. Y eso es algo que tenemos que estudiarlo. Y todavía nadie se ha hecho esa pregunta, aún, o de la forma formal, ¿no? Nadie todavía. Y creo que ahí está la solución. ¿Y tú crees que esto depende de una Sí. reforma educativa o...? Oh, bueno, la verdad que el tema educativo, bueno, mi opinión, ¿no? El tema de no es solamente dar shocks de educación, ¿no? El tema de desigualdad aquí en Bolivia, lo que pasa es que para los más ricos puede ser más capital simbólico. Es decir, yo puedo meter a mi hijo al alemán, al San Andrés, a la católica, al UPB. Mientras tanto, que uno que tiene menos privilegio, sí es capital humano, sí puede de cierta forma educarse más, pero no va a alcanzar el mismo capital simbólico
que uno que es rico, ¿no? Y ese rico sí tiene más posibilidades a cosas más extranjeras, ¿no? Y todo eso. Mientras tanto, uno pobre se mantiene, se informa más, pero no escala en la regla social, por así decirlo. Entonces, ese es el problema. La educación no es neutral, ¿no? Para unos es más, para otros es menos. Hay que estudiar de qué forma sí se podría, de cierta manera, hacer que el círculo sea virtuoso, ¿no? Y no reproduzca el mismo mecanismo histórico otra vez, ¿no? La verdad es que ha sido una charla bastante interesante. Me quedo con un par de cosas que ustedes mencionaban. Los bolivianos tenemos la capacidad de convertir el problema en producción. Tenemos que abrirnos al mundo. Desde mi perspectiva, eso es una tarea que venimos trabajando y pensando. Gustavo Austria, igual lo mencionaba, este diplomático boliviano hace ya muchísimo tiempo, desde los 60, 50, si no me equivoco, que Bolivia tiene que ser el corazón integrador de Sudamérica. Ese es nuestro rol, esa es nuestra característica. Muchos dicen que somos un estado tapón. No, yo creo que somos un estado que tiene que empezar a conectar a todas las regiones, Océano Atlántico. Y me gusta muchísimo lo que plantean esto de que el boliviano es trabajador. A pesar de esta crisis que estamos atravesando, sin duda alguna, yo creo que vamos a poder salir adelante. Pero bueno, es generando estos espacios, es generando conocimiento en la academia, como tú decías, y me parece excelente que, bueno, podamos tener este espacio para justo debatir este tipo de cosas y que no sea la última vez. Yo les agradezco muchísimo por estar acá y gracias. Claro que sí. No, gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.